pregunta es, me gustaría saber qué investigaciones ufológicas se llevan a cabo en nuestro país. Gracias. De ese tema hablaba antes. Pues hemos invitado a Javier Sierra, que es investigador y divulgador del fenómeno OVNI. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué investigaciones ufológicas se llevan a cabo en este país? Pues las investigaciones en los últimos años en nuestro país abarcan muy diversas perspectivas del fenómeno OVNI. Desde hace unos años nos hemos dado cuenta de que el tema de los objetos voladores no identificados se ha convertido en una realidad bastante compleja y nos hemos dado cuenta cómo han aparecido nuevos espectros de investigación, como serían el tema de los abducidos, las personas que han sido llevadas a bordo o dicen haber sido llevadas a bordo de supuestas naves extraterrestres, y el tema de los contactados, de las personas que manifiestan haber mantenido contacto o seguir manteniéndolo hoy en día con estas entidades. Entonces, al haber estos dos nuevos campos de investigación, han tenido que adaptarse también los métodos de investigación de los investigadores en nuestro país, y desde las supuestas huellas de estos objetos que dejan en el suelo, los aterrizajes, a través de los cuales algunos investigadores como Vicente Juan Ballester de Valencia han compuesto catálogos muy completos de investigaciones, hasta lo que se está trabajando hoy en día, como podría ser el proyecto CATCE, que sería de clasificación de estos contactados de los que hablábamos antes. El espectro de investigación es lo suficientemente amplio como para desconcertar a cualquiera. A ver, ¿por qué? Porque ha hablado de nuevos métodos. ¿Cuáles son esos nuevos métodos? Pues evidentemente nuevos fenómenos requieren nuevos métodos. Es decir, ahora mismo lo que se trata es de hacer unos estudios sobre estos personajes que sean interdisciplinarios, que se complementen. No podemos investigar un caso de contactado sin actuar con un psicólogo que nos explique cuál es la psicología de ese personaje, cómo piensa, cómo actúa, y no podemos hacer una investigación sobre un abducido sin tener a una serie de personajes, traumatólogos, etcétera, que verifiquen la historia de este señor, que nos cuenta que ha sido llevado a bordo de una nave. Entonces, los abducidos, claro, vamos a aclarar un poco conceptos. ¿Los abducidos cuáles son? los abducidos serían aquellas personas que, en la mayoría de los casos, en contra de su voluntad, son arrastrados dentro de un OVNI, un objeto volador no identificado, que desde ese mismo momento se convierte en una nave extraterrestre. Hay unos seres que parece ser actúan sobre este personaje. En algunas ocasiones se ha llegado a hablar de que le implantan a este sujeto que es secuestrado una especie de microaparatos, de microcapsulitas, le someten a una especie de operación y luego lo vuelven a dejar fuera. Para algunos investigadores, algunas hipótesis apuntan a la posibilidad de que se esté creando una especie de quinta columna, es decir, que hay una serie de sujetos entre nosotros infiltrados que podrían estar bajo el control de algo que desconocemos. Tengo que preguntar, ¿qué pruebas hay de ello? ¿Dónde están esas personas abducidas? ¿Cómo han contado? ¿Cómo se sabe que realmente han sido secuestradas por extraterrestres? A ver. Que nosotros conozcamos, habrá alrededor de 700, 800 casos de abducción en todo el mundo. ¿En España? En España yo conozco unos 10 casos. ¿Usted conoce a esas personas? Sí, por supuesto. ¿Y qué cuentan esas personas? Pues lo que cuentan estas personas es que han sido llevadas a bordo, en muchas ocasiones olvidan la experiencia casi totalmente y poco a poco van recordándolo a base de trazos que le vienen viniendo. O, por ejemplo, a través de los sueños, en el que recuerdan experiencias en el interior de algo que no conocen, o reconociendo que han perdido algunas horas de su vida. Entonces se someten a hipnosis, que es un tratamiento de cualquier modo no muy fiable, porque se puede dar lugar a especulaciones. Se someten a hipnosis estos sujetos y empiezan a recordar una historia fabulosa. Es decir, han sido llevados a bordo de una nave, dentro hay una especie de sala aséptica de operaciones, con una mesa, unas paredes redondas, etcétera, y unos seres, en la mayoría de las ocasiones, de características de 1,20 de estatura, de gran cabeza, de ojos rasgados, actúan sobre estos personajes. 1,20 quiere decir entonces que son bastante bajitos. Bajitos. Sin embargo, bueno... Yo creí que eran altos y esbeltos y guapísimos, desarrolladísimos. Los hay. Ha habido apariciones de humanoides, que son, como nosotros denominamos a este tipo de seres asociados al fenómeno, que han llegado incluso a medir 3 metros. Por ejemplo, en Italia, a finales de los años 70, un señor que era un guardia jurado que estaba vigilando una zona italiana, tuvo un encuentro con un ser de 3 metros. Fue llevado al interior de este objeto en 6 ocasiones a lo largo de sus patrullas por determinadas zonas de Sicilia, y fue sometido a una serie de operaciones que parece ser que le dejaron huellas traumáticas en realidad.
Porque claro, siempre oímos hablar, claro, ustedes investigan estos temas y supongo que saben más, claro, pero siempre oímos hablar de los platillos, pero de signos personales de estos personajes. ¿Qué es lo último acontecimiento que hay al respecto? ¿Qué se ha sabido acerca de esto? La verdad es que estamos entrando en una fase del fenómeno que es curiosísima, porque esos platillos que mencionabas ahora mismo ya no se manifiestan, es decir, ya no se ven estos platillos típicos con tanta promiscuidad como lo hacían, por ejemplo, en los años 40, 50, en que salían en la prensa, en todos los sitios. Ahora el fenómeno se está convirtiendo en algo muy curioso y es que están apareciendo demasiados incidentes únicos. Es decir, si un ovni aparece ahora mismo sobre Barcelona, ese mismo tipo de ovni, con ese mismo tipo de maniobras, es muy difícil que se manifieste en otros lugares del mundo. Ajá. Claro, si nosotros trabajamos sobre la hipótesis extraterrestre, que es solamente una hipótesis que explica solamente una pequeña parte del fenómeno, nos daremos cuenta cómo es muy improbable que cada uno de estos objetos sea una nave venida de otros planetas. Primero, por las imposibilidades que existen de viaje interestelar a los ojos de nuestra física. Y luego, por otra serie de razones, como sería la lógica nuestra, que impiden que, bueno, que 10.000 civilizaciones vengan a visitarnos a nosotros. De otros planetas. Siempre se habla de otros, en plural. O sea, no se sabe concretamente de un punto fijo de dónde viene. No se sabe, en absoluto. Podemos tener algunas intuiciones, podemos sospechar que, por ejemplo, Alfa Centauro, que está muy cerca, pues podría allí haber una civilización que llegase hasta nosotros. Pero hasta este tipo de cuestiones resulta muy improbable. ¿Qué se sabe de aquellos fenómenos de la campiña inglesa, de grandes círculos como quemados? ¿En qué quedó eso? Bueno, esto ha dado lugar a una serie de investigaciones nuevas que son algo completamente asombroso. En la campiña inglesa, desde hace muchos años, están apareciendo en los sembrados una especie de círculos en el que el pasto aparece aplastado y torcido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Estos pastos, estos círculos que allí aparecen chafados, habían sido atribuidos, les habían echado la culpa a los objetos voladores no identificados, a los ovnis, que bajaban sobre estos terrenos y dejaban aquello. Sin embargo, recientes investigaciones de este mismo año, de 1989, apuntan a que se trata de un fenómeno atmosférico inusual. Es decir, por primera vez en la historia de la ufología, de la investigación sobre el fenómeno ovni, descubrimos, gracias a esta investigación, que existe un fenómeno atmosférico que desconocíamos. Serían los vórtices de plasma, como ha venido a llamarlos George Meaden, un físico británico, y que apuntarían a la posibilidad de que una especie de torbellinos serían los causantes de estos círculos que se producirían en circunstancias muy específicas. No obstante, el fenómeno es de carácter mundial, puesto que incluso en España, en el sur de España concretamente, este tipo de círculos, este tipo de, entre comillas, huellas, ha aparecido con bastante continuidad. Ajá. ¿Y hay algún lugar preferente? Porque hemos oído hablar tantas veces de Perú, de ese centro especial. ¿Esto es así o es...? Existen una serie de lugares ¿Sí? A lo largo del mundo que son especialmente propensos a la aparición de ovnis. Has dicho muy bien Perú, como también pueden ser otros lugares de Sudamérica. Últimamente nos llegaban noticias desde Guatemala en el que los ovnis habían estado sobrevolando continuamente el país. Había una verdadera invasión de ovnis, sobre todo en el sur del país, y objetos que cruzaban el cielo sin ningún permiso por parte de las fuerzas aéreas guatemaltecas, violaban impunemente ese espacio aéreo, eran perseguidos, eran fotografiados, eran vistos por miles de personas en este país centroamericano sin que se pudiese dar ninguna solución al respecto. España también es un país especialmente propenso, sobre todo en los últimos años, parece ser, según se desprende de nuestras investigaciones. Así lo que sería todo el litoral levantino sería una zona especialmente propensa a las apariciones de objetos que saldrían y se introducirían en el agua y señalando más o menos una serie de puntos, una especie de triángulo hipotético que para algunos iría desde el delta del Ebro hasta el Peñón de Ifach, hasta las Islas Baleares, sería una zona especialmente propensa. Las Islas Canarias son también el paradigma de las apariciones de objetos voladores no identificados y también últimamente se están destacando por sus frecuentes apariciones estos objetos en Galicia. Ajá. Siempre se ha hablado de que, bueno, que dejan mensajes, ¿verdad? Yo me pregunto si ellos conocerán nuestra situación ecológica. Si admitimos la posibilidad que se trata de seres extraterrestres, evidentemente deben conocer nuestra situación ecológica. No hace falta ser excesivamente inteligentes para pegarse una vuelta volando alrededor del planeta y darnos cuenta de lo mal que estamos. Pero que incluso hayan dejado algún tipo de mensaje al respecto, ¿no? Esta sería la faceta de los contactados, que hemos dejado así al margen antes. Sí, sí. Hay una serie de personajes que podríamos distinguir en una serie de grupos
en los que recibirían estos mensajes de estos seres extraterrestres. Un tipo de contactados sería, por ejemplo, los contactados de carácter visual, que serían personajes que verían ovnis, los harían ver ante otras personas y los fotografiarían, vamos, sin ninguna dificultad. Este tipo de contactados, que nosotros conozcamos, solamente se produce en España y solamente en el litoral levantino. Luego existirían otra serie de contactados ya más extendidos a lo largo de la geografía mundial, sobre todo la sudamericana y la europea, en el que una serie de personajes recibirían una especie de mensajes telepáticos, es decir, una transmisión de pensamiento a pensamiento, y que vendrían a ser mensajes de estos extraterrestres que les advertirían sobre nuestra inminente catástrofe por causas climatológicas, sobre el desarrollo de nuestra política internacional, en fin, una serie de cuestiones bastante importantes. La ufología cada día en España cuenta con mayor número de personas que se preocupen por el tema, comparándola con otras investigaciones, la norteamericana, que es la más extensa. ¿Cómo estamos? Hubo una época en nuestro país, que fue la época dorada, ya por finales de los 70, primeros de los 80, en que la ufología contaba con una especie de grupo gigantesco de personas que estaban trabajando. Actualmente el tema está bastante apagadito, van surgiendo nuevos grupos a lo largo de nuestra geografía, pero desde luego hay un hecho que merece la pena ser resaltado en este asunto, y es que en España todavía no se han celebrado reuniones privadas, por ejemplo, de carácter meramente investigativo, que pudiesen alcanzar una calidad y una promiscuidad de información, es decir, una gran cantidad de información como las que se hacen actualmente en Europa. Ahora estamos preparando precisamente una de estas reuniones semiprofesionales en la que un grupo de personas nos vamos a reunir precisamente para tratar muy de cerca el tema de estos contactados de los que hablábamos antes. Todos no son tan jóvenes como tú. Seguramente eres la persona más joven que se dedica a este tema. Javier, ¿cuántos años tienes? ¿Te lo puedo preguntar? Bueno, me lo puedes preguntar. ¿18 años? Sí. 18 años. Aquí me has traído varios cuadernos, revistas que se dedican a la ufología. Cuadernos de la ufología podría ser, ¿verdad?, el más serio que hay en estos momentos en el mercado, ¿no? Sí, bueno, en realidad no es un mercado de cara al público, es un mercado más bien de carácter profesional para los especialistas en este asunto, y es precisamente Cuadernos de Ufología la revista que actualmente está tratando estos temas en España, la mejor encuadernada, la más seria que existe actualmente en el mundo, y la verdad es que en este caso la ufología española está quedando en muy buena posición, sobre todo por las últimas investigaciones que se están realizando en nuestro país. Y ahí estás tú. Gracias, Javier Sierra. Hasta siempre. Hasta siempre. Buenas tardes.